Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos, Dios les bendiga. Recording in progress. Qué alegría poderlos saludar en esta mañana y enviarles un abrazo fraternal en el nombre bendito del Señor Jesús. A todos los que están aquí en el salón, como a los que nos siguen en las redes sociales. Quiero agradecer a Dios su misericordia y a todos y cada uno de ustedes sus oraciones a favor nuestro. Les cuento que en lo que tiene que ver conmigo, estoy muy bien. No estoy entre ustedes ahí por las recomendaciones del oncólogo, pero he ido mejorando de tal manera que ya esta semana no he necesitado medicamentos para el dolor. Y eso me dice que vamos bien. Con relación a Merceditas, ella sí está muy delicada y tiene ya una cita para este martes donde la ha de ver el cirujano porque tiene 2 hernias en su columna y eso hace que ella no pueda ni dormir siquiera. Pero confiamos en Dios de que todo saldrá bien. Agradecido con Dios por la junta local, que están ahí, por el pastor Darwin, que está pendiente y que espero que Dios nos ayude para sacar adelante todo. Igualmente, agradecer a cada creyente que se ha solidarizado con nosotros, orando, enviando mensajes de apoyo, haciéndonos saber que no estamos solos. Quiero decirles que es el tiempo de estar más unidos que nunca, porque de todas estas pequeñas dificultades, Dios nos sacará adelante de una manera victoriosa. Así que vamos, porque el futuro apenas comienza. Hoy vamos a tener la oportunidad de iniciar un estudio muy importante que es la segunda carta a los Corintios. Yo quiero que leamos del capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Vamos a leer. Si usted tiene un amigo ahí que no tiene Biblia y puede facilitársela, hágame el favor. Y si alguien no tiene Biblia, pues ahí está la pantalla. Ahí podemos leer, porque entre otras cosas vamos a tener letra gigante. Leamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos hizo libres
y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en la enseñanza esta mañana. El tiempo ha corrido, pero tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde porque a las 3 también tengo ya otro compromiso. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias en esta linda mañana que me das de poder enseñar tu palabra. Delante de ti está la iglesia. Tú sabes la necesidad de cada uno. Y concédeme, Señor, el privilegio de ser un instrumento útil a favor de todos los que están acá congregados, como los que están conectados a través de las diferentes redes. Permíteme, Señor, llegar a cada uno de ellos con una palabra que se convierta en salud espiritual, en crecimiento, en el conocimiento de ti y de las Escrituras. Permíteme, Señor, ser bendición y ser bendecido para que de esa manera tu palabra corra y sea glorificada. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios de una manera consecutiva. Me refiero cuando vamos a iniciar el estudio de un libro o de una carta. Entonces, hay algunas pequeñas pautas o normas que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión de lo que está delante de nosotros. ¿Está claro? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. Entonces, comencemos por cosas muy básicas como, por ejemplo, ¿quién es el autor? La respuesta es Pablo. ¿Cuál es el tema principal de la carta? Es la autoridad de Pablo. Yo llamaría como una autobiografía de Pablo, a través de la cual busca enseñarle a la iglesia de Corintio quién es él. Y eso se da en razón a que se han levantado algunos líderes, entre ellos algunos presuntos apóstoles, los cuales quieren echar por tierra el ministerio de Pablo. 3. ¿En qué fecha? En el año 57 después de Cristo. Esta carta se escribe aproximadamente un año después de que se escribiera la primera carta. Vamos entonces con la segunda parte que ustedes, como cualquier lector de la Biblia en cualquier lugar del mundo, debe de tener en cuenta. Y es lo siguiente: ¿quién le escribió? Pablo. ¿A quién se le escribió? A los Corintios. ¿Por qué se le escribió? Bueno, porque hay una corriente que quiere echar por tierra el ministerio de Pablo. Algo que vamos a tener en cuenta en esta escritura, en el estudio de esta carta, y de una manera especial, los primeros versículos que leímos, es la manera insistente como Pablo habla de consolación. Aparece 9 veces la palabra consolados o consolación en estos pocos versículos. Eso como para que usted se dé cuenta que no importa que uno sea un gran líder como era Pablo, pues las aflicciones de alguna manera pueden llegar por diferentes causas. Pueden llegar por persecuciones, pueden llegar por murmuraciones que se levantan dentro de la comunidad cristiana, como le ha sucedido al apóstol Pablo. Puede darse por alguna enfermedad que no es ajena a los mortales en cualquier parte del mundo. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Otro aspecto, y que en él quiero hacer énfasis,
Es la forma como comienza el apóstol esta salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. La carta muestra que ambos están interesados en llegar a la iglesia de Corinto con una enseñanza tan importante. Y no solamente a la iglesia de Corinto, dice que a la iglesia que está en Acaya. O sea, esta carta va dirigida a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Acaya. Pero me llama la atención porque él se identifica, Pablo, apóstol. Y quiero que también tengamos en cuenta ese pequeño aporte, porque según dice Lucas capítulo 1, después de la muerte y la resurrección de Jesús, surgen cualquier cantidad de escritores tratando de enseñar la vida y obra de Jesús desde diferentes puntos de vista. Entonces Lucas dice que en razón a que muchos lo han intentado, a él le ha parecido bien investigar con los que fueron testigos presenciales, como fueron los apóstoles y los que con Jesús estuvieron. El objetivo, hacer un documento el cual él pudiera llevar hasta los griegos, entregándolo a un hombre muy importante que se llamaba Teófilo. Por eso dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lo lees en Hechos capítulo 1. En Lucas capítulo 1 lees, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, dice Lucas, después de investigar, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. O sea, el pensamiento de Lucas era que en un boom de escritos, la comunidad gentil no fuese engañada, sino que tuviesen un documento fidedigno que reunía los testimonios de los apóstoles y del mismo Señor Jesús, según él pudo investigar de los que fueron testigos del ministerio de Jesús. Bueno, ahora aquí Pablo se está presentando como apóstol. ¿Cuál era la finalidad? Que el que leyera la carta, a diferencia de las cartas que nosotros le hacíamos, por ejemplo, a la novia, por ejemplo, al papá, a la mamá, no sé cuántos recordarán esas carticas que hacíamos. Yo le envié cartas a Merceditas, por ejemplo, y casi siempre comenzaba con un corto saludo, y después de este corto saludo paso a decirte lo siguiente, y viene todo el contenido de la carta y el nombre aparecía al final. En el caso de los escritos sagrados, como usted los lee, siempre aparece el nombre del escritor al principio. Eso tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Que como había muchos escritos, alguien podía leer mucha basura y al final darse cuenta que quien había hecho el escrito carecía de importancia. Algo así como, no pierdan tiempo leyendo literatura barata. Desen en cuenta desde el principio quién es el escritor y cuál es el objetivo del escrito, qué contenido tiene y qué se busca con él. Por eso, los libros de la Biblia siempre aparecen con el nombre del escritor al principio y no al fin. Ahora, la palabra apóstol, que también me puse a leer por ahí, porque a veces me gusta leer alguna cosita, viene a aparecer por primera vez entre el 1100 y 1200 años después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que en los días de Jesús la palabra apóstol como tal no fue usada por ninguno de ellos. Vino más bien como un reconocimiento en el pasar del tiempo, entendiendo la función de aquellas personas que fueron separados por el Señor Jesús con una misión específica. ¿Cuál? La de ir a predicar. Por eso apóstol quiere decir enviado.
Y ahí surge una pregunta muy importante. ¿Existen los apóstoles? A mí me han hecho más de una vez esa pregunta. Y hay dos vertientes de pensamiento. Yo quiero compartirla. Usted la mira, la analiza y si ve que tengo razón en mi apreciación, venga, aprovéchela. Si ve que carece de sentido, haga de cuenta que simplemente el pastor se equivocó y nada pasa. Al final, el juego de palabras para nada va a afectar nuestra salvación porque no es una doctrina estructural. Son maneras de ver las cosas. Entonces, dentro de la misma iglesia nuestra, de la cual somos miembros, los que están conmigo en esta escuela dominical, como los que no están conmigo, hay una corriente de pensamiento que dice que el oficio apostólico terminó con los apóstoles. Hay otra corriente que, como yo, piensan que los apóstoles o el ministerio apostólico está en vigencia. Aún. ¿Por qué? Bueno, porque apóstol quiere decir enviado. Y cada vez que la iglesia escoge un hombre en medio de 5,000 hombres, 5,400, escoge la iglesia por el Espíritu Santo un hombre para que vaya con una misión específica a un determinado país. Ese hombre es enviado, ese hombre es un apóstol. La iglesia no maneja dichos rótulos, pero todo hombre que cumple una misión específica en algún lugar del mundo, habiendo sido enviado por la iglesia, está cumpliendo ese ministerio apostólico. Espero que haya quedado claro las dos corrientes de pensamiento con relación a la palabra apóstol. Unos que dicen que no. Hay otros que, como yo, creen que sí existen apóstoles. Para mí, desde mi pequeño conocimiento, todo hombre de Dios, escogido por la iglesia en Colombia y enviado a un campo extranjero a cumplir una misión como es la de establecer iglesias, está ejerciendo nada más y nada menos que el ministerio apostólico, del cual habló Pablo en el capítulo 4, el versículo 11. Él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Observe lo que dice el texto. Importante, ¿no le parece? Ahora bien, vale la pena que tengamos en cuenta que en esta carta vamos a mirar a Pablo hablando de algo que aparentemente no debería de ser, pero que Pablo, frente a las circunstancias que se dan, toma la decisión de mostrar sus credenciales. Al final de todo, él es un embajador de Cristo. ¿Ya? Y usted le recuerda que leímos en el capítulo 9 de la primera carta, cuando le están cuestionando su trabajo. Mire cómo comienza él en el capítulo 9. Dice, no soy apóstol. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo Jesús. Luego comienza a decir por qué tiene derecho a participar de lo que Dios tiene para quien ejerce un ministerio. Pues al final, él tiene derecho, como todos los apóstoles, y inclusive al de tener una familia, como todos los apóstoles, como Bernabé también tenía derecho, como los hermanos del Señor Jesús tenían derecho. Razón, porque a veces en las iglesias se mide a las personas desde un punto de vista conceptual
y no se tiene en cuenta lo que representa la investidura que Dios da. Un hombre no es importante por la estatura, ni por el liderazgo dentro del campo humano, ni por las habilidades o estrategias que utilice. Un hombre de Dios es importante por la investidura que Dios le da. Y eso es lo que Pablo está buscando en esta carta, que la iglesia en Corinto entienda que él no es un cualquiera, él no es un aparecido, él es un apóstol de Jesucristo. Vamos a decirlo en otras palabras, es un enviado de Jesucristo a cumplir una misión, no solo en Corinto, sino en muchas iglesias. Ahora, es importante que nosotros comprendamos, en este caso, que cada carta que usted lee, que fueron 13, la de que escribió Pablo, tiene en primer lugar un destinatario diferente y en segundo lugar una temática diferente. Por eso es que en la segunda carta que estamos aquí comenzando a analizar, vamos a mirar a un apóstol Pablo tratando una temática que, si bien está direccionada a la misma iglesia a quien se le envió la primera, la temática va a ser diferente porque tiene que ver con la forma como Pablo dice, ¿quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? Claro, había cualquier cantidad de dificultades que generaban incertidumbre dentro de los cristianos, porque al final hay algo que es muy interesante que debemos de entender, y es que a veces las mentiras que se repiten y se repiten termina en la conciencia de los ingenuos como si fueran verdades, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Pues bueno, se había levantado un boom de comentarios en la iglesia de Corinto en contra de Pablo, echando por tierra el liderazgo, la autoridad, el carisma, el llamamiento. Y entonces Pablo dice, un momento, voy a hacer una autografía, voy a dejarles por escrito quién soy yo, para que no sigan dudando acerca del llamamiento que Dios me ha hecho. A mí me parece que es muy interesante esa postura de Pablo, porque aunque no debería de ser así, la iglesia debería de entender quién era él. En razón a la problemática, él tiene que agotar este recurso. Vamos a colocar un ejemplo. Algo así como si la iglesia donde yo soy pastor comenzara a decir que el pastor Carlos no es la persona usada, enviada, autorizada por Dios y la iglesia, y que comenzara a repetirse ese comentario por toda parte. Algunos dirían, están equivocados porque aquí vinieron a posesionarlo. Otros dirían, pero pues es que yo ya no lo veo hace 15 días, un mes que no aparece. O sea que estamos sin pastor. En una situación como tal, entonces tendría que aparecer el pastor Carlos para decir con puntos y tildes por qué es el pastor de la iglesia. Algo así pasó con la iglesia de Corinto. Ahora, si miramos del versículo 12 al versículo 14, leamos, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es una manera de Pablo decir, tengo la conciencia tranquila de que lo que yo he venido haciendo siempre lo hago con la mejor intención. Quiero aprovechar la ocasión para decir algo que a mí como pastor me ha pasado, y no lejos, dentro de mi casa. A veces hay situaciones que se dan dentro de la congregación
Y entonces Merceditas me dice, mijo, pero mire, no le preocupa esto, mire lo otro, mire aquello, porque Merceditas vive con una carga muy grande por la iglesia de Dios. Entonces siempre mi respuesta ha sido, yo estoy haciendo las cosas a conciencia. Puede ser que me equivoque, yo soy humano, pero mi conciencia me dice que estoy haciendo las cosas bien, buscando un bien. Y hoy confieso, nunca he hecho algo dentro de la iglesia buscando un mal para la iglesia y un beneficio para mí. Siempre he hecho las cosas pensando en el bienestar de la iglesia, porque al final esa es mi responsabilidad y ay de mí si no cumplo con ese deber ministerial. Bueno, Pablo está diciendo aquí que tiene una muy buena conciencia y que todo gracias a la gracia de Dios y de una manera muy especial cuando se trata de guiar a los santos. ¿A dónde? En Corinto, porque al final de todo, él se está dirigiendo a ellos. Y dice él, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. Algo así como, no manejo un doble discurso. No es que escribo una cosa y digo otra. Es más o menos lo que le está diciendo. Soy coherente con lo que les digo y lo que les escribo. ¿Por qué lo decía? Porque había una corriente en la iglesia de Corinto que decía que una cosa era Pablo presente, otra cosa era Pablo a la distancia. Una cosa era escuchar la enseñanza de la escuela dominical, estando él presente en la congregación. Otra cosa era recibir los escritos. Y por eso les está diciendo, yo soy coherente, no solo con lo que digo, sino también con lo que escribo. Y busca con ello que ellos tengan claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir, cuál es el objetivo que busca. Al final, el objetivo de cada hombre de Dios en cualquier parte es llegar a la gente, es lograr que lo que se transmite se convierta en un cambio de vida en la comunidad, que hayan resultados, que se produzcan efectos transformadores, que activen la fe, que despierten la esperanza, que lo formen, que lo hagan crecer. Ese es el pensamiento de Pablo y ese es el pensamiento que todo pastor en cualquier lugar debe de tener. Algunos se predican a sí mismos buscando sacar réditos personales, pero la verdadera misión del hombre de Dios, puesto por Dios, enviado por Dios, no debe de ser algo que busque su propio beneficio. Aunque haya muchos hoy que lo buscan, la práctica del Espíritu Santo en la vida del pastor nunca fue, nunca es y nunca será esa. Lo que buscamos los predicadores es cumplir la misión para la cual Dios nos ha puesto. Y esa no va a ser la excepción de Pablo. Él tiene claro para qué lo llamó Dios. Lo llamó para predicar el evangelio, para ser maestro de los gentiles, para ayudar en el crecimiento de la iglesia en todos los campos, porque de otra manera carecería de sentido el que haya alguien con una investidura tan grande como la que da Dios y que no haga aquello para lo cual ha sido puesto. Eso que Pablo sentía es precisamente lo que le escribe a Timoteo. Léalo. Él escribe en su carta y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y explica la razón. Porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas. Claro, es que esa es la misión del hombre puesto por Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia en Corinto entienda. Y eso es lo que yo quiero que la iglesia hoy, que está aquí reunida, comprenda. Que la estadía de un hombre de Dios en la iglesia tiene un fin. No es sacar aplausos para el hombre, sino más bien que lo que se transmite se convierta en un verdadero alimento espiritual para que los creyentes puedan crecer sanos en la fe y a la vez se conviertan en multiplicadores de la gracia, pues al final de todo somos deudores, los unos y los otros, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Usted verá si alaba a Dios. Yo creo que aquí el deber de cada predicador, y en este caso el de Pablo, es hacer que las cosas se cumplan como tal. Y por eso él dice, como también en parte, estoy leyendo el verso 14 del capítulo 1, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Es un equipo donde dice Pablo, yo sé que para ustedes nosotros representamos mucho y ustedes para nosotros representan igualmente mucho. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el que enseña como los que son enseñados van a disfrutar de la bendición en el que enseña, de la revelación que Dios le da, de la capacidad que Dios le da, de los dones que Dios le da para compartir con la comunidad. Y la comunidad que es beneficiada, entonces también para el pastor, o en este caso el misionero que era Pablo, pues traía un resultado grande, porque no hay cosa más satisfactoria que encontrar una gente a la cual le enseñó el evangelio desde niño. Hoy son adultos, son pastores, son predicadores y uno se los encuentra y uno dice, venga, valió la pena el trabajo. Gente a quien uno le enseñó hace 30, 40 años y uno se los encuentra como creyentes en las iglesias o como pastores o como misioneros ya. Y dice uno, gloria a Dios, valió la pena. No fue en vano el trasnocho, no fue en vano el haberle impartido la enseñanza. Mientras que él al otro lado dice, yo estoy agradecido con Dios porque Dios usó al pastor. En el caso de los corintios, seguro que había muchos que decían, estamos agradecidos con Dios por la vida de Pablo, por sus enseñanzas, por su entrega, por su visión, por su forma de pensar en la expansión del evangelio. Y Pablo, viendo el crecimiento de la iglesia, sin duda alguna decía, gloria a Dios, valió la pena las aflicciones, valió la pena las tribulaciones, valió la pena las persecuciones, los desvelos, los trasnochos, el tiempo que saqué para pensar, para estudiar, para conectarme con Dios, para recibir iluminación por el Espíritu Santo, para transmitir un mensaje que ahora se ve el resultado, una iglesia fuerte, una iglesia llena de esperanza en Dios, más allá de que hubiesen situaciones adversas dentro de la comunidad, porque algo sí debe de quedar claro. En la viña del Señor hay de todo. Y recuerda lo que leímos al principio de la primera carta a los Corintios. ¿Lo recuerdas? Yo te lo quiero recordar.
Leímos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todo y de todo. No faltaba ningún don, pero también había cualquier cantidad de desórdenes. ¿No era la iglesia de Dios? Sí, pero para eso estaba el hombre de Dios que iba a enseñar, que iba a corregir, y para eso estaba la iglesia que iba a escuchar y que iba a aprovechar la oportunidad que Dios le daba para enderezar el camino, para tomar los correctivos necesarios de tal manera que podamos llegar al objetivo que Dios quiere. ¿Cuál es? Llegar a la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces no olvide que tanto el que enseña como los enseñados deben de agradecer a Dios, a quien enseña por la sabiduría que da y a quienes reciben por la participación que Dios les da de las gracias a través de ese hombre que Dios puso para que liderara el proyecto de Dios en la tierra. La pregunta es, ¿ustedes están siendo beneficiados por Dios a través de todos los recursos que se utilizan para que la palabra llegue no solo a ustedes, sino a muchas personas? Han sido bendecidos, han sido edificados, han aprendido, tienen una visión diferente de la vida cristiana, están afianzados en la esperanza en Cristo. Esperamos que sí. Demos gracias. Señor, te damos gracias por esta bendición.